Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Luis Francisco Martínez Conesa y es un placer para mí presentar este segundo programa del ciclo Maestros de Película que Popular Televisión realiza en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia. Como saben quienes de ustedes siguieron el programa anterior, en este ciclo emitimos películas clásicas que abordan de distintas maneras distintos aspectos de la educación, lo que da pie a nuestros invitados para debatir, reflexionar y poner en común sus puntos de vista acerca de la educación en el presente. Hoy tenemos con nosotros a tres nuevos invitados de primer nivel a quienes paso a presentar brevemente. A mi izquierda tenemos a Rosario Serrano García, que es doctora en filosofía con una extraordinaria tesis sobre la figura de Moisés en la política moderna y que es actualmente profesora de antropología filosófica en el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia. Y también es profesora de religión católica en la enseñanza secundaria. Buenas tardes, Rosario. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Allá a mi derecha, al fondo, tengo a Daniel Torregrosa López, que es químico, bioquímico y divulgador científico, autor del libro Del mito al laboratorio de 2018, coautor de varios libros más y cofundador de la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia. En 2017, Daniel recibió el premio Tesla por su larga trayectoria de divulgación científica. Buenas tardes, Daniel, es un placer que estés con nosotros, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Un honor para mí estar aquí contigo, Luis. Y aquí a mi derecha, más cerca, tengo a Bernardo Pérez Andreo, que es doctor en Teología y en Filosofía, es profesor ordinario de Teología en el Instituto Teológico de Murcia, coordinador del Máster de Teología de la Universidad de Murcia y director de la revista Cartaginensia. Ha publicado varios libros, el más reciente La Revolución de Jesús, en 2018, y muchos artículos en revistas especializadas. Gracias por estar aquí, Bernardo, es un placer. Un placer para mí, Luis. Muy bien, pues el programa de hoy, señoras y señores, tiene un lugar muy importante en el ciclo, en el conjunto de nuestro ciclo. En el programa anterior, si lo recuerdan, analizamos el papel de la cultura grecorromana y del humanismo en los sistemas educativos actuales. Hoy le toca el turno a esa otra gran raíz espiritual de nuestra civilización que es el cristianismo, el humanismo cristiano. Ciertamente, salvo por ignorancia, sectarismo o mala fe, nadie puede negar la extraordinaria capacidad de las distintas confesiones cristianas para moldear las actitudes, las creencias y los valores de las sociedades en las que estas confesiones se han implantado. Es decir, nadie puede negar el papel del civilizador del cristianismo a lo largo de la historia. Sin embargo, es sabido que con la modernidad, tanto los valores de la cultura grecorromana que analizamos en el programa anterior, como los valores del cristianismo, se vieron expuestos o enfrentados a fenómenos históricos nuevos, como el descubrimiento de América, el desarrollo de los estados modernos, la reforma protestante, la expansión del protestantismo y las guerras de religión, la ciencia y la técnica modernas, etc. Fenómenos que transformaron decisivamente la relación de esas confesiones religiosas con las sociedades en las que, en Europa y en América principalmente. Y también, naturalmente, transformaron la relación entre la religión y la educación. Bien, el programa de hoy trata entonces de uno de esos episodios históricos típicos de la modernidad de confrontación entre una interpretación de las Escrituras, realmente minoritaria incluso dentro del ámbito protestante, y una teoría científica, el darwinismo, incompatible con esa particular interpretación del cristianismo. De hecho, nuestro maestro de película de hoy es Bertrand Cates, que es un maestro de escuela secundaria pública, cuya libertad de cátedra se ve coartada por una ley de inspiración religiosa y es detenido, juzgado, ni más ni menos que por enseñar la teoría darwinista de la evolución. Bueno, no queremos hacer spoiler, como dicen ahora, y tampoco queremos hacerles esperar más. Vamos a dar paso a esta segunda película con una brevísima presentación. La película es La herencia del viento, una película de 1960, producida y dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por Spencer Tracy, por Frederick March y por Gene Kelly, principalmente. Stanley Kramer produjo y dirigió una gran cantidad de películas famosas y en ocasiones polémicas, como El motín del Caine, de 1954, No serás un extraño, de 1955, Orgullo y pasión, en 1957, la importantísima Vencedores o vencidos, El juicio de Nuremberg, en 1961, Adivina quién viene esta noche, o su autobiografía El mundo está loco, 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 en 1967. La herencia del viento se basa en una obra de teatro estrenada en 1955 en el contexto de la llamada caza de brujas, promovida por el Comité de Actividades Antiamericanas, promovido por el senador McCarthy, y que afectó a una gran cantidad de escritores, artistas, directores de Hollywood. Esta obra de teatro, del 55, dramatizaba el juicio que había tenido lugar en Dayton, Tennessee, 30 años antes, en 1925, contra John Scopes,
maestro de escuela secundaria, por enseñar la teoría de la evolución, que había sido prohibida por la ley Butler que había aprobado la Cámara de Tennessee, prohibida en las escuelas públicas. Aunque la película se aleja notablemente de los hechos históricos, su guión recoge ampliamente las argumentaciones jurídicas, religiosas, científicas, que la acusación y la defensa de Scopes esgrimieron en el curso del juicio. De manera que el protagonismo inicial de nuestro maestro, de Bertrand Cates, pasa casi en su totalidad al abogado defensor, Henry Drummond, protagonizado por Spencer Tracy, al abogado de la acusación, Matthew Harrison Brady, protagonizado por Frederick Mark, y a otros personajes secundarios como el periodista Hornbeck, interpretado por Gene Kelly, y el reverendo Brown, interpretado por Claude Akins, padre de la novia de Bertrand. Bien, el interés de la película, aunque a primera vista está en el debate sobre la evolución, el creacionismo, la ciencia y la religión, va mucho más allá, a nuestro juicio, a mi juicio, de estos tópicos o de estos temas. En el fondo, el conflicto sobre el que la película nos quiere llamar la atención es el conflicto que se da entre aquellas actitudes que socavan las bases de la convivencia de una comunidad y la acaban por destruir, y aquellas otras actitudes que responden a la necesidad de salvar la convivencia por encima, a veces, de las propias convicciones y de los intereses individuales. De ahí el título de la película, tomado del libro de los Proverbios 11:29, que dice que quien perturba su hogar heredará el viento. Aquí está la clave de la película. Fíjense en su momento quién pronuncia ese proverbio, cuándo lo pronuncia y por qué lo cita. No les cuento más, ahora sí. Solo quiero añadir una cosa. La película trata de unos hechos que aparentemente están alejados de nuestro contexto social, cultural, religioso, etc. Sin embargo, si se fijan bien en la importancia del título, puede ser que encuentren en la película una analogía certera con algunos hechos que sí se están produciendo en nuestras sociedades, no solamente en España, también en otros países, y que tienen que ver no con la teoría de la evolución, no con la enseñanza de la ciencia natural, pero sí con la historia. Este revisionismo de la historia que está teniendo lugar en muchos países, esta necesidad de legislar acerca de la interpretación correcta de la historia, creo que puede compararse con lo que políticamente significó la ley Butler en la película y en los hechos históricos a los que se refiere. Bien, ahora sí, quédense a ver la película, después nos vemos y tendremos ocasión de comentar las particularidades que nuestros invitados sepan detectar en la película. Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí otra vez después de ver esta película clásica, importante en la filmografía de Kramer, por la que podemos pensar que el tiempo ha pasado, pero yo creo que si sabemos explotar un poco los temas que aparecen en la película, pues vamos a saber detectar algunas cuestiones de interés para nuestro presente y sobre todo para el presente de la educación y el futuro de la educación en nuestras sociedades. Bueno, yo creo que podemos empezar, si os parece, por el tema aparentemente más visible en la película, que es el tema del conflicto alrededor del cual gira el juicio. Han visto que prácticamente toda la película pues, es el juicio, ¿verdad? Y el juicio pues, gira efectivamente alrededor del conflicto entre la teoría darwinista de la evolución y el relato del Génesis sobre la creación del hombre. Claro, todos se habrán dado cuenta, habrán podido darse cuenta de que, porque así aparece en el juicio, que este conflicto solo se plantea cuando ponemos al mismo nivel a la teoría evolutiva y al relato del Génesis. Es decir, cuando suponemos que ambas hablan de lo mismo, que son dos teorías que en cierto modo compiten la una con la otra para explicar los mismos hechos, ¿verdad? El origen de la especie humana. Ahora bien, Rosario, ¿tú crees que esto tiene sentido? ¿O piensas que esto es un error que está basado en la interpretación literal del relato bíblico, que es característica de determinadas formas de fundamentalismo religioso?
Efectivamente, desde el punto de vista del catolicismo no tiene sentido, porque dentro del catolicismo nunca se han realizado interpretaciones literales de la Sagrada Escritura, siempre se ha tenido en cuenta al autor, el contexto histórico, etcétera. En eso se basa la exégesis bíblica y todos los estudios teológicos que se hacen al respecto, pero sí que tiene sentido en ese conflicto que se desarrolla en el siglo XVI-XVII entre católicos y protestantes. Pues hay algunos protestantes que consideran que el hombre de gracia no necesita más que el Espíritu Santo para poder interpretar la Sagrada Escritura y que puede prescindir de los doctores de la Iglesia, del catecismo, etcétera, etcétera, para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Hay, digamos, una confrontación entre la visión que tiene el catolicismo de lo que es la fe, que tiene una visión histórica, es decir, la experiencia del pueblo judío hay que interpretarla en su contexto histórico, y además subyace en ella una forma de ver la fe pedagógica, es decir, Dios va teniendo una pedagogía con un pueblo y esa pedagogía hay que verla en su desarrollo histórico, mientras que para este hombre de gracia el Espíritu Santo basta para que ese texto tenga una actualización en el aquí y en el ahora, sin necesidad de remitirse a un pasado histórico, ¿no? Esa es, digamos, la característica más principal. Dentro del catolicismo siempre se ha tenido en cuenta que este texto es el último libro que se escribe de la Torá, que se escribe en el siglo VII o V a.C., y que su finalidad última era diferenciar el pensamiento judío de los pueblos mesopotámicos, que circundaban, digamos, a los pueblos judíos. La diferenciación más importante que pretende mostrar el relato del Génesis en la tradición sacerdotal, ¿no? Se juntan en el relato del Génesis dos tradiciones, la sacerdotal y la yavista. La tradición yavista, digamos, la diferenciación más importante es su visión lineal y progresiva de la historia, es decir, estos pueblos mesopotámicos, como Grecia, consideraban que la historia del universo era cíclica, es un continuo generarse, desarrollarse y corrupción, ¿no? Generación, desarrollo y corrupción cíclicamente, eternamente, en un eterno devenir. Precisamente los judíos quieren romper con esa visión de la historia cíclica y para eso aportan el relato del Génesis a través de imágenes en el que la historia tiene una creación, una caída y una redención. Y por lo tanto digamos, la historia de la humanidad está atravesada por un progreso. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la historia de la humanidad? Alcanzar esa redención, esa superación de la caída. Esta idea de historia o de progreso la va a coger Occidente a través del cristianismo. Entonces Occidente va a entender que el hombre camina hacia su redención o hacia su superación, hacia su máximo desarrollo. En este sentido, no nos podemos extrañar que Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando él intenta racionalizar la fe cristiana, se apoya tanto en Aristóteles como en fuentes neoplatónicas como Plotino, y él dice, si nosotros observamos la naturaleza, vemos en ella que todo tiene una causa y así hasta llegar a la causa encausada que es Dios. Luego unos seres dependen de seres anteriores. Por ejemplo, San Agustín llamaba a estos seres anteriores razones seminales. Por eso la teoría de la evolución no solo no es contraria al relato del Génesis, sino que el relato del Génesis va a ser el caldo de cultivo perfecto para que esta teoría se desarrolle. Por eso no nos podemos extrañar tampoco de que dentro de los científicos evolucionistas más destacados encontremos a católicos como Lamarck. Y el propio Darwin, cuando escribió La evolución de las especies, todavía creía en la Sagrada Escritura. A los 40 años, cuando él escribe, he dejado de creer en la Sagrada Escritura y me he vuelto agnóstico. Porque precisamente el relato del Génesis lo que hace es abrir una perspectiva cultural que va a posibilitar el desarrollo de esta teoría. Muy bien. Bernardo, como ha dicho Rosario, las interpretaciones no literales de las Escrituras son muy antiguas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo.
En la actualidad, ¿cuáles serían a tu juicio las claves o las coordenadas de una interpretación no literal en el sentido del catolicismo, pensando en propuestas más o menos recientes como la del padre Teilhard de Chardin? ¿Cuál es, digamos, el estado de la cuestión en la actualidad? Bueno, digamos que, como muy bien ha dicho Rosario, el magisterio de la Iglesia no se ha posicionado con una lectura literalista de la Biblia. Sin embargo, entre el pueblo católico sí que hay una cierta tendencia al creacionismo. Es decir, si esto lo ha creado Dios, pues no entonces podemos venir del mono. Efectivamente. Claro. Entonces, claro, eso es una falsa dicotomía, claro, en realidad, porque, como muy bien ha expresado antes la profesora Rosario, el estudio bíblico demuestra que tiene que haber un progreso, un proceso, porque evolución también implica proceso, ¿no? Entonces, lo que ha habido es un falso debate entre creacionismo y evolucionismo, un falso debate, sobre todo por esa idea que es lo que más, digamos, más dolía al pensamiento cristiano, digamos, más vulgar, que era que el ser humano no fuera el centro de la creación. Claro, si venimos del mono, no somos el centro de la creación, que es un debate similar a lo que sucedió con Galileo. O sea, si Galileo quita la Tierra del centro del universo, pues entonces el hombre no es el centro del universo y entonces el hombre no es la finalidad de la creación. Y no tenía nada que ver, porque el mismo Galileo decía que la Biblia no nos dice cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. Es decir, la Biblia no es un libro de ciencia, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y esto la propia Iglesia, a través de sus documentos magisteriales, como puede ser Dei Verbum, en el Concilio Vaticano II, lo reconoce. La Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. Y como es en palabras humanas, pues tendremos que utilizar los géneros literarios en los que fueron escritas esas palabras humanas. No es lo mismo un género que es una epopeya o puede ser un salmo que es una poesía, no es lo mismo. Entonces, eso nos va a decir cómo debemos interpretarlo, pero también fue escrito por personas que tenían un tipo de cultura, evidentemente, un tipo de comprensión. Por ejemplo, el mundo antiguo tenía una comprensión más de tipo aristotélico que de otro tipo, con lo cual, cuando escribieron lo que escribieron, lo pasaron por el tamiz, aunque está inspirado, lo pasaron por el tamiz de su cultura. Y esto es lo que dice el magisterio que hay que hacer, interpretar esa cultura, interpretar sociológicamente, históricamente, incluso psicológicamente también podemos interpretar. Filológicamente también. Esa es principal, la filológica, ¿no? Que es lo que hacía San Agustín, una interpretación filológica. Porque tengamos en cuenta que se ha hecho, la Biblia es una traducción que se ha hecho a veces de otra traducción y entonces es ir a las fuentes y entender de dónde viene aquello. Por tanto, si lo entendemos, no habría ninguna oposición y podríamos defender que Dios es la causa del universo, pero que el universo funciona por el proceso evolutivo darwiniano, pero que no hay ninguna contradicción. Son las causas segundas de las que hablaba también Santo Tomás, como ha señalado antes Rosario. Es eso. Justo. Muy bien, sin embargo, Daniel, sabemos que en algunos estados de los Estados Unidos sigue vigente ese intento de enseñar en las escuelas el creacionismo como una teoría científica, en el mismo plano que la teoría evolutiva. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti esta nueva corriente, o relativamente nueva corriente, denominada del diseño inteligente, la teoría del diseño inteligente? Bueno, ellos lo llaman teoría, pero eso no es una teoría, es realmente una propuesta, una idea, y deja en mal lugar a esa inteligencia creadora que ellos están buscando, porque buscan un orden y que eso tiene que ser creado por una inteligencia superior y, bueno, y la naturaleza está llena de desorden y de crueldad, con lo cual ahí dejan en mal lugar, sinceramente, a lo que ellos proponen. No es ciencia, no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene ningún fundamento y por suerte, y gracias a Santo Tomás, y ahora le preguntamos a Bernardo, la Iglesia Católica lo tiene bastante resuelto y aquí es un tema que en España no ha llegado, yo digo España o Europa. En América Latina creo que poco, pero en Estados Unidos cada vez, y es cierto, está en retroceso. ¿Quién ampara estos movimientos? Pues la política. La política al final pues hace los intereses políticos que crezcan. Pero aquí en Europa y en concreto en España, Bernardo, corrígeme si me equivoco, pues es un tema que está resuelto. Yo creo que no hay creacionismo, no hay nadie que entre en ese debate. No hay una visión o una versión fuerte del diseño inteligente, porque el diseño inteligente sería cualquier cosa menos inteligente. Efectivamente. Que es por donde tú estabas interpretando, ¿no? Sí que hay una versión débil, digamos, débil, en el sentido de que para que exista este universo tiene que haber una estructura, y esto te lo dicen los físicos, ¿no? Hay una estructura de partida, y esa estructura de partida es la que posibilita que el universo sea como lo conocemos. Si hubiera habido una estructura de partida distinta, no hubiéramos llegado, que es lo que se asocia con una cosa que llaman el principio antrópico. Es decir, para que exista el ser humano, tiene que haber habido
una estructura del universo tal que permita que exista el ser humano. Sin embargo, entre los teólogos, entre la enorme mayoría, no se abraza la teoría del diseño inteligente. Esto forma parte más bien del modelo de iglesias evangelistas americanas, que tienen mucha fuerza y que son muy fundamentalistas y muy literalistas en su lectura de la Biblia, y que eso les ha llevado a, para negar la teoría evolutiva darwiniana, a proponer una teoría, comillas, teoría alternativa que le llaman diseño inteligente, pero que no tiene de teoría científica absolutamente nada. Hay cosas muy locas, porque hay hasta parques temáticos donde ellos tienen ahí el arca de... O sea, ellos una recreación literal de escenas de la Biblia, pero literales, además conviviendo dinosaurios con personas, o sea, algo totalmente pues fuera de la lógica, que nos llama mucho la atención, y yo de verdad, afortunadamente, pues este problema, bueno, esta corriente, pues aquí no ha calado. Sigue siendo minoritaria incluso en Estados Unidos. Sí, quiero decir, incluso en la película, si recordáis... 15% de la... 10%, sí. 10%, sí. Incluso en la película ya aparece como minoritaria, porque cuando el abogado de la defensa pretende incorporar a científicos, algunos de los científicos a los que presenta son religiosos. Claro. Es decir, ya entonces en Estados Unidos ya no solamente el sector más laico, más, como se quiera denominar, más de, entre comillas, de izquierda, no aceptaba esa interpretación literal, sino que incluso la propia corriente, la mainstream, la propia corriente principal del protestantismo en Estados Unidos tampoco acepta el diseño inteligente, ni en la versión actual ni en las versiones que pudiera haber en la época de la película, ¿no? Muy bien, vamos a dar un pequeño salto o escalar un nivel y hablar un poco más en general de la relación entre la ciencia, que puede existir entre la ciencia y la religión, siempre dentro, evidentemente, de las sociedades moldeadas por el cristianismo, evitando esas posiciones extremistas que pretenden anular o bien la una, bien la religión o bien la ciencia. Porque no olvidemos que también hay una pretensión por parte de algunos de que la ciencia sea el único discurso racionalmente válido para el ser humano. Y esto lo podemos considerar también como una forma de fundamentalismo científico o de cientificismo, ¿no? Entonces, buscando esta vía intermedia, por decir así, que la película también de alguna manera promueve o nos invita a considerar, cuando al final de la película el abogado coge los dos libros, el libro de Darwin y la Biblia, y se los lleva a los dos debajo del brazo, vamos a intentar reflexionar sobre esta particularidad y pensar qué relación creemos que existe o pensamos que existe entre la ciencia y la religión. ¿Son dos esferas separadas, incomunicadas, que ofrecen al ser humano dos verdades de naturaleza completamente diferentes, las verdades de la razón y las verdades de la fe? Daniel, ¿qué opinas tú? Son esferas totalmente distintas y separadas, porque tiene un objeto de un campo de estudio pues que no es el mismo. O sea, la ciencia busca interpretar los fenómenos naturales, interpreta, mide y predice, y funciona perfectamente. Y la religión pues tiene otro objeto más trascendente, y están separadas. Que haya comunicación, estupendo, pero deben de estar separadas. Y además no es incompatible el pensamiento científico con el religioso. Hay ejemplos de grandes científicos de la historia, empezando por Alberto Magno. Alberto Magno, o sea, Alberto Magno, que fue, creo que maestro de Aristóteles. Y es un químico. De Santo Tomás, perdón, Tomás de Aquino, sí. Tomás de Aquino, me estoy mezclando. Pero Newton también era una persona muy religiosa. Bueno, claro. Michael Faraday era además sandemaniano, que era una especie de secta muy literal también, de una interpretación literal. No es incompatible, pero son esferas distintas. Yo creo que sería un error, e históricamente ha sido un error siempre cuando la ciencia ha intentado entrar en la religión o viceversa. Y ahí nos podemos remontar a la historia. Son esferas distintas para conseguir un conocimiento, pero con objetos de estudio que no deberían de mezclarse, sinceramente, en mi opinión. Muy bien. Rosario, ¿cómo lo ves tú? ¿Son dos esferas separadas pero comunicadas, que no serían opuestas, sino que serían complementarias? ¿O qué opinión te merece esta? Bueno, en la encíclica Fides Ratio, el Papa Juan Pablo II dice que la fe y la razón son las dos alas que elevan al hombre a la contemplación de la verdad. Digamos que el hombre camina sobre una cuerda tendida sobre el abismo, esa cuerda tendida es el progreso, y en una mano tiene la razón y en otra mano tiene la fe.
Si se queda solo con la razón, esa razón termina siendo una razón instrumental que, como muy bien criticaba la escuela de Frankfurt, reduce al hombre a medio número y lo hace susceptible de terminar siendo esclavo de cualquier sistema socioeconómico. Y además corre el peligro de perder su carácter sagrado y en última instancia su libertad. Por otro lado, si se queda solo con la fe es ciega, la fe por sí sola, sin la razón, una fe no razonada, te puede llevar a la oscuridad más absoluta y al desconocimiento más profundo de ti mismo y de la realidad en la que vives. Por eso, para pasar por esa cuerda y realmente progresar, el hombre tiene que mantener en perfecto equilibrio la fe y la razón. Por eso también decía San Agustín, cree para entender y entiende para creer. Y decía San Ignacio de Loyola que aquel que obedece según una fe ciega cae en un pecado gravísimo porque no está utilizando la razón que le ha dado su creador. Cosa que también aparece en la película, en el argumento del abogado defensor, la inteligencia del individuo es sagrada, Dios no ha podido querer que no la usáramos, ¿no? Que el ser humano no use la razón. Continúa, perdona, solamente era un apunte. No, efectivamente. Sí. Bien, Bernardo, pero esto de la doble verdad también tiene sus pegas y sus problemas, ¿no? Porque en el fondo podemos pensar que son dos manifestaciones de una única verdad, en cuyo caso el conflicto entre ellas, los pretendidos conflictos entre ellas denotan que algo no hemos entendido de la una o de la otra o de ninguna de las dos, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Sí, bueno, la confusión entre dos ámbitos, como si fuesen dos ámbitos de verdad separados y que no pueden entrar en contacto, es una confusión que se da en regímenes de tipo fundamentalista, donde la religión o la ciencia, el cientificismo que decías antes, confunden y dicen, no, este es el ámbito que tiene que gobernar a todos los demás, como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Tengo un anillo para gobernarlos a todos. No, son ámbitos separados, como muy bien ha dicho antes Daniel, son ámbitos separados, pero la circunstancia es que son dos ámbitos que tienen que servir al ser humano. Pues si tienen que servir al ser humano, tendremos que ver en qué nivel tienen que funcionar cada uno. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Antes citabas a Newton, ¿no? Que era creyente, Newton era un hombre creyente, y entonces cuando expuso su teoría mecanicista del universo, pues donde no llegó la ciencia puso a Dios. Eso es lo que se llama Dios tapa agujeros. Donde no llega la ciencia ponemos a Dios. ¿Qué sucede? Que llegó Laplace, pudo hacer una teoría mecanicista que no le hacía falta a Dios, y cuando se la expuso a Napoleón, Napoleón le preguntó, ¿y dónde está Dios aquí? Yo he podido pasar de esa hipótesis. Pudo pasar Laplace. Es lo que sucede cuando utilizamos a Dios como si fuese un mecanismo para tapar los agujeros de la ciencia. No, la ciencia hace experimentos, comprueba o comprueba que no, lo que corresponda, y llega a conclusiones. Y esas conclusiones no se pueden extrapolar. A veces sucede que los científicos se quitan el gorro de científicos, se ponen el de filósofo, pero no nos lo dicen. Claro. Y entonces están haciendo filosofía bajo capa de ciencia, como Richard Dawkins lo ha hecho muchas veces. A mí me parece que como científico tiene mucho valor, pero cuando se pasa a ser filósofo ya es otra historia. Y la religión lo que no puede hacer es pretender imponer verdades que tienen que ver con el sentido de la existencia. No tienen que ver tanto con cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, sino con el sentido de la existencia. Como decía Galileo, cómo se va al cielo, no cómo va el cielo, cómo funciona el cielo. Entonces yo creo que si tenemos claro que son dos ámbitos distintos, pero que tienen que converger en una única verdad, porque no puede haber dos verdades, el principio de las dos verdades es imposible en sí mismo, entonces separándolos y siendo cada uno referente hacia el otro para mejorar al ser humano, para hacer mejor al ser humano, la vida del ser humano y mejor a la persona humana, yo creo que no habría ningún problema en esto, y creo que en las sociedades actuales no hay tanto problema. Sí que es cierto que nos encontramos con cientificistas por un lado y todavía con algunos recalcitrantes fundamentalistas por el otro. Sí. Eso sí es cierto. Claro, y sobre todo cuando la política, que va a ser el tema que vamos a introducir a continuación, interviene en un sentido o en el otro, es decir, imponiendo verdades religiosas o verdades políticas o verdades científicas, pretendidamente científicas, históricas, como señalábamos en la introducción. Bien, por eso otro de los temas que aparecen en la película, aunque menos visible, es esta relación entre la política y la religión, en particular entre la democracia y la religión. Claro, el juicio tiene sentido y tiene lugar porque el Estado de Tennessee, en un determinado momento, aprueba democráticamente una ley que prohíbe, y dice literalmente, enseñar cualquier teoría que niegue la historia de la creación divina del hombre, como enseña la Biblia, y enseñar en su lugar que el hombre, que el hombre desciende de un orden inferior de animales.
Claro, este carácter democrático de la ley es lo que lleva al periodista, un poco cínico Hornbeck, ¿verdad?, nihilista un poco, a decir que, refiriéndose a esa manifestación que pasa por debajo de la habitación del abogado, dice, estos son los estúpidos que elaboran las leyes, ¿no? Es decir, el proceso democrático. Claro, el abogado Drummond, que es mucho más sensato, dice, bueno, ¿tienes alguna cosa mejor o alguna propuesta mejor que el proceso democrático, ¿no? Claro, ninguno de nosotros, como bien ha señalado antes Bernardo, aceptaríamos que se prohibiera por decreto, por muy democrático que fuera la votación, una práctica religiosa, salvo que sea contraria a los derechos humanos, etc., ¿no? Tampoco aceptaríamos que se impusiera como verdad una determinada religión, una determinada verdad religiosa como algo vinculante para todas las personas, aunque fuera la nuestra. No lo admitiríamos, preferiríamos que cualquiera pudiera, además en la historia del cristianismo, pues la voluntariedad, también pasa en el Islam, aunque después hacen de su capa un sayo, pero bueno, la voluntariedad y ser la inclinación individual a la fe es lo que manda, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que si ninguno de nosotros aguantaríamos o soportaríamos una imposición de esta naturaleza, ¿a qué se debe? Es decir, sabemos que existen derechos individuales y esto es lo que también pone en marcha el juicio, porque es un intento de poner de manifiesto ante la opinión pública norteamericana que se estaban violando libertades individuales como la libertad de conciencia, la libertad de cátedra en el caso del maestro, tema de la libertad de cátedra, que parece que estamos dejando el tema de la educación un poco de lado y es central en este punto. Entonces, claro, ¿qué relación creéis que puede establecerse o que debe establecerse entre religión y política? O mejor, Bernardo, empieza tú, entre las diversas religiones y confesiones, por un lado, y el poder político en las democracias, digamos, homologadas, en las democracias realmente existentes, por otro. Sí, yo creo que este problema, que es el problema de la secularización que empieza en el siglo XVII, XVIII, ¿no?, es el problema que surge precisamente en Europa, cuando las distintas facciones religiosas, vamos a llamarle así, el catolicismo, los distintos protestantismos, luchan entre sí y se producen las guerras de religión. Y entonces, claro, ante esto había que dar una solución, porque si por ser de distinta religión nos vamos a matar, que también es una cosa inconcebible, que los que somos creyentes en el mismo Dios nos matemos por concepción distinta de cómo aplicamos eso en nuestra vida, eso no tiene no. Y sobre todo dentro del cristianismo, facciones cristianas matando a facciones cristianas. Bueno, esto se resuelve de alguna manera. Yo lo he estudiado el caso en David Hume, que es uno de los grandes pensadores, ¿no?, del ámbito del liberalismo político y tal. Lo que dice David Hume es que es imprescindible que existan, él le llama así, tantas sectas, no tiene connotación peyorativa la palabra, tantas sectas religiosas como sea necesario. Pero es imprescindible, dice, que ninguna de ellas tenga el poder para imponer a otra. Claro. Y quitar de los clérigos, le llama así, de todas ellas, el poder político. Claro. El poder político tiene que ser una instancia superior y distinta que no opte por ninguna facción y que permita que el juego de las religiones se establezca libremente entre los creyentes, porque lo que se hace en este caso es destruir un poco el principio de comunidad religiosa homogénea, que es lo que habíamos tenido en la cristiandad, y repartir, de alguna manera, a una privatización del hecho religioso, pero ampliando el concepto de libertad religiosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? La libertad religiosa. Y luego el principio democrático, que era fantástica esa imagen, dice, si tienes algo mejor que la democracia, pues ya sabemos lo que hay si no hay democracia. Pues tenemos la alternativa, la tenemos clara. Por tanto, es el peor de los sistemas, no, ¿cómo lo decían? El peor de los sistemas, o quitando todos los demás, ¿no? Quitando todos los demás. Sí, si la atribuye a Churchill, no sé si es el peor de los sistemas quitando todos los demás. Sí, pues eso. Sí. Muy bien, Daniel. Y entonces, ¿qué lugar piensas tú que deben ocupar las religiones o las confesiones en el espacio público? Porque una forma fácil de solucionar el problema es decir, bueno, pues que la religión sea algo privado, pero eso desnaturaliza también la práctica y la vivencia religiosa. Es decir, las personas pues, tienen sus lugares de culto, tienen sus procesiones, tienen sus manifestaciones públicas religiosas y imponer o destruir o acabar o prohibir o proscribir ese tipo de manifestaciones públicas, pues es también un atentado contra la libertad de culto y la libertad religiosa. Sin embargo, hay que buscar el acomodo en el espacio público. ¿Cómo crees tú que se puede producir ese acomodo en el espacio público sin necesidad de condenar a la privacidad
o a la intimidad, ese concepto también un poco... Pues al final se puede hacer como con muchas cosas, regulándolo y legislándolo. Aquí tenemos en España la Constitución, que creo que es el artículo 16, que habla de, bueno, que tiene que libertad de culto, pero sí que tuvo en cuenta en su momento, y eso fue admitido por todos los padres de la Constitución, pues la fuerza social que tenía en ese momento y tiene ahora la Iglesia Católica. O sea, sería mirar a otro lado. Claro. Aunque no te gustara o no te puede gustar, pues sería, oye, mira, es que aquí la tradición que venía aquí en España, que venía de religión oficial, de pronto tuvo que quitarse de una religión oficial a algo, pues se legisló. Yo creo que el consenso de legislación, que creo que aquí fue acertado en su momento, pues es una manera de poner ahí un coto, de flexibilizar algo y bueno, y dejar siempre abierto, lo deja abierto a cualquier otra confesión. Nos lo ha explicado antes muy bien Bernardo, la política y la Iglesia hay que separarla. O sea, la separación Iglesia-Estado, eso ya es algo... No, eso es que hay que empezar por ahí. Bernardo lo ha remontado a las guerras de religión, pero si podemos ir más atrás. Es decir, en la época medieval, el tema de la polémica de las investiduras, es decir, la Iglesia quería mantener su propia autonomía, porque si no, vamos de cabeza al totalitarismo. Es decir, si la Iglesia Católica no hubiese permanecido como un poder espiritual, también evidentemente necesitaba el poder temporal, la espada, digamos, pues porque en un mundo de conflicto, en un mundo de guerras, obviamente era necesario protegerse. Pero la conservación de esa autonomía impidió que se generase alguna forma de totalitarismo como el cesaropapismo en Bizancio, que no será por falta de estabilidad. 1000 años después de caer el Imperio Romano de Oriente es cuando cae el Imperio Romano, perdón, al revés, de Occidente es cuando cae Bizancio. Pero claro, en una confusión absoluta entre religión y poder político. Eso es lo que en Occidente, también por la fragmentación de los reinos cristianos y por ese intento de imperio, pues la Iglesia siempre tuvo claro que tenía que permanecer diferenciada y con autonomía con respecto al poder político, al poder imperial. ¿De acuerdo? Bien, Rosario, entonces, en este marco o en estas coordenadas en las que la religión tiene su lugar en el espacio público, en el caso de España, sancionado por la Constitución, ¿cómo ves el tema que conoces muy bien por experiencia, el tema de la presencia de la religión en las escuelas públicas y de la enseñanza de la religión? ¿Te encuentras con problemas? ¿Hay algún tipo de intolerancia religiosa o no religiosa frente a la enseñanza de la religión? Recientemente, desde hace algunos años, hay también otros profesores de otras religiones, de otras confesiones en la escuela pública. Por tanto, ¿cómo ves este tema? Sí, bueno, yo en cuanto a la pregunta sobre qué lugar tiene que tener la educación en el sistema público, yo, por ejemplo, me remitiría a Hegel, ¿no? Hegel, en su tesis sobre la filosofía de la historia, él habla de que al final, digamos, Occidente ha podido alcanzar esa verdad conceptual gracias a que primero expresó la verdad mediante el arte y después la representó mediante la religión. Decía que el arte era la tesis, la religión la antítesis y por fin ese aparato conceptual sobre la verdad, la síntesis, ¿no? De manera que al final la religión debe enseñarse en la escuela como el arte y como la música, como un patrimonio cultural y como una expresión de esa dimensión espiritual del ser humano. Luego, en cuanto a cómo, bueno, ahora mismo se está intentando introducir poco a poco la optativa, o sea, el poder tener la opción de elegir la enseñanza de otras religiones. Siempre y cuando esa enseñanza de la religión se dé desde un punto de vista intelectual y no dogmático, siempre va a ser algo positivo en cuanto que es una expresión de la humanidad y que la religión desde un punto de vista intuitivo muchas veces llega a verdades que luego la ciencia con el tiempo pues desarrolla, prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la teoría del Big Bang, que la desarrolló Georges Lemaître por primera vez, él simplemente quería demostrar que el universo tenía un comienzo, ¿no? Para demostrar que si tenía un comienzo probablemente tuvo un creador. Bueno, pues él tenía esa intuición y al principio le dijeron, ¿cómo puede ser que sostengas una teoría a partir de la cual tú sostienes que la energía puede salir de la materia? Bueno, pues luego se ha probado que en determinadas condiciones sí que puede darse, ¿no? Pero en un primer momento parecía un disparate. Bueno, pues a veces la religión de manera intuitiva se acerca a ciertas verdades que luego de forma racional
podemos alcanzar de una manera mucho más exacta, ¿no? o científica. Entonces creo que es digamos, sería una gran pérdida para la humanidad perder eso, que aparte es una sabiduría que ha ido pasando de padres a hijos, que reúne la experiencia de muchos pueblos de fracaso, de muerte, de sufrimiento, y que al final nos ayuda también a interpretar el presente y a proyectarnos en un futuro. Ha mencionado lo de que la religión a veces proporciona intuiciones que después se desarrollan científicamente. ¿Tiene algo que ver con tu libro, Daniel? Lo del mito al laboratorio. No tiene nada que ver. También hay ejemplos hay ejemplos positivos y negativos. O sea, Sí. yo creo que, bueno, en ese caso fue así, pero otras veces no tiene por qué ser así. Sí, claro. Yo sigo pensando que hay que separar una cosa de la otra. La religión, por supuesto, es cultura y yo creo que tiene que estar disponible como está ahora. Es un sistema que a mí no me molesta, que uno tenga la opción de elegir, los padres o incluso ya siendo un adolescente. O sea, no hace falta que sean los padres. O sea, Yo creo que podría discutirse si no la enseñanza de la religión como hecho histórico, cultural, que eso lo que no cabe en la cabeza es que no sea obligatoria para todos los alumnos. Esto es algo que, en fin, en historia se enseñará algo, supongo, en filosofía también, en historia de la filosofía también se enseña algo, pero igual que hay una historia del arte, como señalaba antes Rosario, debería haber una historia de las religiones, en plural. Evidentemente, en las sociedades occidentales, pues es la cristiandad, porque prácticamente es sinónimo. Ahora, otra cosa es la enseñanza de la moral o de las... Es que son dos debates. Que son dos debates distintos, claro. En ese caso, en el segundo caso, podemos discutir si la escuela pública, el espacio público es el lugar adecuado o no. Me consta que hay católicos que consideran que no, que la catequesis tiene que ser en la iglesia y que tiene que ser en la parroquia y que la escuela no está para eso. Hay otros que, sin embargo, sí. Muchos de los que... Es un debate falso, permíteme. Totalmente. Porque fíjate que la propia Conferencia Episcopal Española, en sus propios documentos, dice que la clase de religión no es una catequesis. Claro. La catequesis se da en la casa y en la parroquia. Claro. La casa y la parroquia, que es el ámbito de la catequesis. El ámbito de la educación católica en la escuela, pública o concertada, me da igual como sea, porque siempre es impartida por profesores que tienen la misio canónica dada por la Iglesia, por el obispo de la diócesis, por el ordinario del lugar. Es una formación integral de la persona que busca aportar aquello que le falta, digamos, en los otros ámbitos de formación, ¿no? Que es la inteligencia espiritual, la inteligencia también emocional. Esos ámbitos no están explicados en todas las demás asignaturas y digamos que en las otras asignaturas podrían ser transversales, pero aquí es específicamente. Por eso digo que, por un lado, la religión tiene que ser una materia de estudio como tal, pero luego la religión no puede ser, y esto algunas personas lo confunden, una catequesis. No es una catequesis y no debe serlo. Efectivamente, en el programa de enseñanza de religión hay 4 bloques, ¿no? Un primer bloque que es el diálogo de fe y razón, fe y ciencia, un segundo bloque que sería la historia de la salvación del pueblo judío, es decir, cómo el pueblo judío interpreta los hechos a la luz de esa fe y cómo se va creando esa pedagogía. Un tercer bloque que sería cómo eso se introduce en el cristianismo y luego cómo se fundamenta a partir del aparato filosófico, ¿no? Entonces, digamos que la enseñanza de la religión tal y como está estructurada no incluye esa enseñanza moral en forma de catequesis, que de alguna manera se vende, pero en realidad eso no está incluido en el currículum de la enseñanza de la religión. Es que aquí los laicistas extremos y los fundamentalistas extremos católicos coinciden, Sí. que es una catequesis y no es una catequesis. No es una catequesis. Los extremos se tocan. Muy bien, hemos mencionado antes el tema de los derechos individuales frente al poder del Estado o de cualquier otro grupo o comunidad. En la película es bastante evidente que se tematiza, se trata esa tensión entre el individuo, ¿verdad?, que ejerce su libertad, en este caso, el caso del maestro, su libertad de cátedra, y la comunidad que reclama la cohesión y la uniformidad. Claro, hemos visto los pasajes de la película en los que, lo hemos citado antes también, el abogado Drummond pues, reivindica el carácter sagrado de la inteligencia del individuo, pero claro, la inteligencia usada individualmente también a veces socava las creencias compartidas,
conduce a la soledad. Hay un pasaje también en el que se lo recuerda. Si quieres estar solo, pues si no soportas estar solo, lo tienes muy fácil. Nada más que tienes que llamar a la puerta y decir, sí, aceptaré todo lo que queráis y aceptadme, y entonces ya nunca más estarás solo, ¿no? Le dice Dramos. Es un pasaje bastante duro, ¿no? Y claro, y la comunidad, por otra parte, pues como se ve también en la película, pues ejerce una presión y a veces una coacción sobre el individuo, de manera que limita su libertad. De hecho, la clave de la película, a mi juicio, está ahí. Es decir, y de hecho el proverbio citado pues hace referencia a esa capacidad que tienen las comunidades de, incluso determinadas comunidades, cuando llevan la sumisión, ya no la lealtad, sino la sumisión del individuo a las creencias, a los valores compartidos, pues llegan a destruir los grupos primarios. Enfrentan al padre con el hijo, enfrentan a los hermanos, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es la parte más profunda y más interesante de la película. Entonces, Rosario, ¿tú crees qué crees que debe prevalecer si es que no pueden prevalecer en equilibrio las dos exigencias o los dos derechos? ¿El derecho del individuo a mantener y expresar su propio criterio o el derecho de la comunidad a que se respeten sus creencias y su forma de vida? A ver, la tensión entre la comunidad y el individuo se produce en todo tipo de comunidades, sean religiosas o no sean religiosas. No podemos olvidar cómo fue la sociedad ateniense la que mató a Sócrates, y era una sociedad relativista, escepticista, politeísta, que en el sentido nuestro no era nada de religiosa, ¿no? Y sin embargo mató a Sócrates. Es decir, que esa tensión siempre existe entre la comunidad y el individuo. ¿Por qué? Porque la pulsión natural de la comunidad es homogeneizar, crear una masa. Y la tensión natural del individuo, dice Kierkegaard, que el individuo tiene miedo a elegirse a sí mismo para siempre, porque tiene miedo a fracasar, a luego arrepentirse de esa elección. Y entonces ante ese miedo se refugia en la comunidad. Por eso Erich Fromm luego escribe lo de el miedo a la libertad. Todo hombre tiene miedo a la libertad y prefiere convertirse en un hombre masa antes que enfrentarse a su propia soledad. ¿Por qué? Porque en esa soledad se encuentra de frente con su angustia existencial de tener que elegir, de tener que elegirse a sí mismo. Entonces, Rousseau también, su crítica a la democracia va en ese sentido, ¿no? Dice, para que hubiera una democracia real, el individuo no tendría por qué dejar ciertos criterios de verdad que tiene dentro en pos de pertenecer a un grupo de poder. Pero lo que se da en la democracia es que yo, por ejemplo, quiero defender un interés mío particular y renuncio a un montón de principios por pertenecer a ese grupo que lucha por ese interés particular. Y al final, dice Rousseau, estamos renunciando a nuestra rectitud de corazón. Y por eso nunca somos capaces de hacer leyes que tengan que ver con el bien común, sino que al final tienen que ver con ciertos bienes de ciertas mayorías o ciertas... Bueno, entonces esa tensión siempre está y siempre va a estar, porque es connatural a la comunidad y connatural al individuo humano, sea la comunidad del carácter que sea. Ahora bien, ¿qué es lo que hace crecer a las sociedades? ¿Qué es lo que hace que nosotros, por ejemplo, como civilización occidental, podamos decir, oye, he visto un progreso, ¿no? Un progreso en nuestra historia? Pues que siempre ha existido y va a existir Sócrates. Que sean capaces de, en esa soledad, enfrentarse y decir, yo soy fiel a mi libertad, a mi verdad, a mi razón y a mi fe. Y si esta libertad, esta fe y esta razón choca contra la comunidad, no me importa, porque como decía Sócrates cuando lo obligaban a tomar la cicuta, mi daimon me dice que estoy en lo cierto y que merece la pena morir por la verdad. Y eso es lo que hace crecer a las sociedades, es decir, ese riesgo, ¿no? Ese riesgo porque esa tensión es connatural y no la podemos anular de ninguna de las maneras. Y en la Iglesia, por ejemplo, también ha progresado en su comprensión del ser humano y de la realidad, porque ha existido mucho San Juan de la Cruz, ¿no? Que perseguidos en la cárcel, etcétera, etcétera, han dicho, yo soy fiel a esa verdad que he descubierto por mí mismo. Entonces, digamos que es precisamente, hay que ser conscientes, ¿no? de los límites humanos en los que nos movemos. Claro, pero el tema de los límites, es decir, la tensión es irresoluble, pero en cada sociedad, y en este caso en la nuestra, Daniel,
los límites deben estar puestos en algún lado, ¿no? Evidentemente, antes te has remitido a las leyes, supongo que tu respuesta irá también por esta misma... Es que no queda otra. Claro. Es que esto es derecho romano, los romanos lo tenían muy claro, que había que poner ahí unos límites y estructurar de alguna manera la sociedad, y creo que, bueno, legal y luego la ética, la moral y los derechos humanos también tienen que estar ahí. Pero no puedo aportar mucho más, realmente ahí está el límite, si es que hay un límite, pero son límites que se van moviendo, no es algo establecido. Claro, claro. Pero fíjate que está a la orden del día, es decir, todo el tema de la reivindicación de la libertad individual, incluso en el contexto de la pandemia, con el tema de las vacunas y con otras cuestiones, no está bien definido qué es el bien común, no está bien definido qué es el interés general, que no debe confundirse con el bien común. Al final son cuestiones de equilibrio, como decía Rosario, entre intereses particulares, de individuos y de grupos, pero claro, no podemos esperar que todos sean, o que dentro de cada individuo haya un Sócrates, como le dice también en la película el abogado, creo que es, o no, el periodista le dice, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Un pequeño Sócrates, ¿no? Dice, bueno, pues nosotros te vamos a ayudar. Claro, no podemos esperar el heroísmo, sin embargo, debemos favorecer y debemos procurar sistemas legales en los que esas libertades individuales estén protegidas, sin que se pueda incurrir en la ofensa, la falta de respeto a las creencias y a los valores y a las propias de las distintas comunidades, en este caso religiosas. Es decir, este uso de la libertad, como vemos a veces en los medios de comunicación en determinados momentos, donde pues aquí un católico puede ser un objeto de burla, puede ser un objeto de insulto, etc. Y no hay ninguna manera de... Porque claro, es complicado, hay delitos que tienen que ver con esto, pero después los delitos son difíciles de probar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se crea como una especie de clima de impunidad en el que yo puedo insultar, puedo menospreciar, puedo ridiculizar, puedo parodiar verdades que lo son para una parte importante de la sociedad y sin embargo no pasa nada, ¿no? Es decir, quiero decir que el problema está muy bien la observación de que los límites son móviles o son variables, pero realmente en nuestra sociedad creo que se están excediendo algunas líneas rojas, que después eso al final lo que sucede es lo de sembrar el viento, ¿no? O de heredar el viento, más que... Bernardo, sí, ¿cómo lo ves? Yo quería apuntar aquí que el Papa Francisco recientemente ha hecho un discurso muy interesante sobre la libertad para qué. O sea, libertad no es hacer lo que yo quiera. Claro. La libertad no es la posibilidad de hacer cualquier cosa. La libertad verdadera es la libertad para el bien. Claro. La libertad para el mal no es libertad. Claro. La libertad para, por ejemplo, pongo el caso extremo, delinquir. No puede ser libertad, Claro. Esos son los límites que establece la ley. Tú no puedes delinquir. Pero tampoco es la libertad para hacer, estamos en pandemia, y es que yo soy libre para tomarme las cañas donde quiera. Ojo, Claro. tenemos una comunidad a la que podemos contagiar, tenemos que ser responsables. Libertad sin responsabilidad no es verdadera libertad, Claro. que es lo que decía el Papa. Yo aquí me agarraría a la doctrina social de la Iglesia, que es la que determina un poco los principios sociales, ¿no?, dentro del mundo católico. Y la doctrina social de la Iglesia tiene como tres pilares. Un pilar es el bien común, que has citado antes, no confundir con el interés general, que son cosas distintas. El bien común, que implica socialidad y solidaridad. El bien común implica socialidad y solidaridad, pero con el contrapeso sería la dignidad de la persona humana, que implica libertad y responsabilidad. Claro. Estos dos pilares. Y un tercero, el principio de subsidiariedad. Es decir, que nadie haga por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Es decir, que no venga papá Estado a hacerte las cosas si tú las puedes hacer por ti. El Estado está para hacer otras cosas, para permitir que tu libertad individual se desarrolle en el ámbito social y para impedir que esa libertad extralimite y rompa los límites del otro, de la libertad del otro, ¿no? Y estos serían los principios básicos para entender esta relación entre, por un lado, la comunidad y por otro lado... Lo que pasa es que es cierto que lo apuntabas antes, toda comunidad, lo apuntaba Rosario, toda comunidad tiende a comerse al individuo, esa es la tendencia natural de toda comunidad. Sin embargo, ha apuntado ella lo de Sócrates. Sócrates, cuando muere por la comunidad. Si yo me fuera, porque podría haberse ido, estaría dejando a los injustos. No, yo asumo, igual que Cristo en la cruz, igual que Cristo en la cruz. Es decir, la posición verdadera del ser humano es cuando asume la responsabilidad máxima, aunque sea eso que le cueste su libertad y su vida. Esa sería la posición.
Sí, la comunidad siempre tiende un poco a totalizar, es como no hemos hablado de las guerras de religión. Bueno, en realidad se localizan en el final o decadencia del imperio, es decir, lo que se estaba, el hecho de que católicos y protestantes se mataran entre sí no era por motivos de religión, era por motivos de hegemonía. ¿Quién va a tener ahora la hegemonía política? Porque en sí misma la religión no, dentro de la religión cristiana no hay ninguna argumentación para la violencia. No hay ninguna, es decir, la vida es sagrada, Jesucristo prefirió morir antes de hacer violencia. Es decir, ¿qué es lo que hace que una religión parezca? No, es que no es que sea la religión la que confronta, sino que es la política la que, utilizando a la religión como pretexto, hace su lucha por la hegemonía. ¿Vale? Es como cuando Galileo Galilei era muy amigo del Papa y no había ningún conflicto realmente de fe, pero es que los jesuitas estaban luchando por la hegemonía política en ese momento que podía debilitarse con... Es decir, siempre hay una hegemonía política, una lucha de hegemonía política detrás de toda confrontación, porque, digamos, la comunidad tiende a totalizar. Ahora, si utiliza como pretexto la religión, eso es otra cosa, pero desde luego que es una forma muy perversa de adueñarse o de esclavizar la religión, porque de alguna manera hay muchos discursos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, creo que era en Maquiavelo, ¿no? Dice al príncipe, utiliza la religión para dominar la conciencia. No, perdona, la religión no es, su función no es dominar la conciencia, sino es dotar de sentido al hombre. Es que el hombre pueda elevar sus alas espirituales para, digamos, conciliarse consigo mismo y con el universo. Pero muchos no es un sistema de control de conciencia. Ahora, muchos lo utilizaban le hicieron caso, sí. Para, todavía hoy. Claro, Todavía para hoy. Controlar conciencias. Entonces es una forma perversa. Muy bien. Es como si tú, por ejemplo, el trabajo es malo, no es malo, pero puedo utilizarlo de forma perversa. Claro. Pues nos estamos quedando sin tiempo y yo creo que no hay ninguna manera mejor de cerrar que bueno, sumarnos a ese mensaje de la película, ese mensaje en cierto modo optimista, ese mensaje donde no hay solamente dos posturas extremas, sino que hay también algunos matices intermedios muy interesantes en la película y simplemente pues bueno, hacer nuestro compromiso pues con la convivencia, con la resolución pacífica de los conflictos, con la responsabilidad y con la necesidad de poner por delante la convivencia, el respeto a los demás, por encima de nuestros intereses individuales, a veces incluso sacrificando, entre comillas, determinadas convicciones, porque si no, destruimos las bases de la comunidad y ya ni hay convicciones ni hay nada, que es lo que el propio Matthew Harrison Brady le dice al reverendo Brown. Dice, no, es que si haces esto al final destruyes todo, ¿no? Bien, yo creo que es un momento bueno para concluir. Si queréis un breve turno de preguntas, no de preguntas, sino de intervenciones, y cerramos el programa de hoy, emplazando a los espectadores para el próximo. ¿Algo que añadir, algo que comentar, Daniel? Bueno, pues al hilo de esto es que vivimos el mejor momento de la historia, con menos conflicto, con menos guerras, con menos pobreza. Hay excepciones, por supuesto. Y mucho ha sido gracias a la ciencia, claramente, pero también, paralelamente, el humanismo, la filosofía, el pensamiento religioso, pues está ahí, no podemos obviarlo. Y ha sido parte de este crecimiento y de este progreso. Y lo estamos viendo casi en tiempo real, prácticamente. Tenemos aquí un paréntesis con la pandemia, pero el mensaje, en mi opinión, debe ser optimista y de buenas expectativas por delante. Y muy importante trasladar este mensaje en la educación, es decir, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, no dejarnos arrastrar por populismos, no dejarnos arrastrar por respuestas irracionales ante los problemas, sino siempre poner por encima de la convivencia y solucionar los problemas de la mejor manera posible. Sí, claramente el respeto que es lo que se ha visto de esencia, porque la cita de Proverbios que da título a la película es... Te había querido preguntar por eso, pero bueno, tienes ahora unos segundos para... La cita de Proverbios va por ahí, ¿no? Claro. Es decir, el que pone la discordia en su casa heredará el viento. ¿Qué vas a heredar? ¿Qué va a heredar? No puedes heredar otra cosa, que es lo que le pasa al pastor con su hija, y luego el mismo Brady, que, como tú bien has dicho, lo paró y le dijo, esto no puede ser así. Sin embargo, él cayó en eso y murió. Bueno, el único que muere en la película es precisamente Brady, ¿no? Es el respeto. Yo creo que el pilar fundamental para construir una sociedad es el respeto
Luego cada uno puede creer una cosa, creer otra, pero respetar al otro como Fundamental. otro es la fundamental. Pues cierras tú, Rosario. Bueno, yo la verdad es que Muy brevemente. quería resaltar la razón. Es decir, cuando Jean Bodin escribe el coloquio de los 7 sabios, en este momento del conflicto de religiones, pone a todos los sabios a dialogar entre sí y al final dice, tenemos un terreno común, que es el de la razón, que es el terreno donde ha crecido Occidente. Claro. Entonces, mientras que sepamos poner la razón en su sitio, porque ahora está habiendo unas tendencias de irracionalismo, que no atiende a ningún tipo de razón, ni de alguna argumentación lógica, ni nada. Es decir, que mientras nos movamos en ese terreno común, digamos, la sociedad pues, irá siempre Tiene a mejor. futuro. Exactamente. Pues hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a los invitados. Ha sido un privilegio, un honor y un placer estar con ellos y estar con ustedes. Y les emplazamos para el próximo programa. No les voy a adelantar cuál es la temática, no les voy a adelantar cuál es la película, pero seguro que les va a gustar y seguro que les va a interesar, como ha sido el caso esta tarde. Muy buenas tardes.